Corazones caídos. Saga Castile 3. Victoria, Cleo Andrews. Capítulo 6. Un rostro en la oscuridad. Al día siguiente, el médico de Gillian vino para examinarla y hacer un nuevo diagnóstico de su estado. Concluyó que su salud física era excelente, pero que había cambiado de su condición anterior de desorientación y confusión a un estado de hipertensión y volatilidad. Prescribió tranquilizantes. Martha Goodman quedó satisfecha y estuvo de acuerdo en seguir ejerciendo como la enfermera particular de Gillian. Al día siguiente de la visita del doctor, Tony y Logan fueron a Winerow con Paul Grant, el arquitecto, para visitar el solar de la fábrica. Una semana después, yo les acompañé a visitar al arquitecto para discutir los planes preliminares de la estructura y los terrenos circundantes. Paul me impresionó al momento, y todas sus sugerencias me gustaron. Había construido una maqueta de la futura fábrica, la cual también incluía el paisaje. Parecía un complicado juguete Tatterton. Me gustaría conservar aquí la integridad de los bosques, dijo, mientras señalaba a la derecha del modelo, y construir una simple avenida circular que se bifurcara aquí para las entregas. Naturalmente, el edificio tendría que ser todo de madera. Una construcción de piedra o de metal en este lugar sería totalmente fuera de lugar, ¿no cree usted? Yo no le respondí, pero él sabía que lo aprobaba. Sonrió y continuó con sus explicaciones. El estilo de la fábrica recordaba, en cierto modo, la estructura de una cabaña, de modo que era como si perteneciera a las afueras de Winerow. Había una cafetería para que los artesanos pudieran almorzar, grandes espacios para el trabajo, espacio suficiente para el almacenamiento y un recinto de buen tamaño para el empaquetado y entrega de las mercancías. Había una oficina para Tony o Logan, dispuesta para cuando estuvieran allí. Incluso, había previsto una zona de descanso para los ejecutivos. Me gustará ver la maqueta cuando lo tenga terminado del todo, le dije. Naturalmente, Mrs. Stonewall, la llevaré personalmente, dijo. Sabía que estaba coqueteando conmigo, pero ni Logan ni Tony parecían enterarse. Logan comenzó a pasar mucho tiempo viajando, en sus idas y venidas a Winerow. Tony le acompañó algunas veces, pero Logan hizo la mayoría de los viajes solo. Se había hecho cargo de aquello por completo. Yo decidí que realmente no había motivo para que yo fuese a Winerow, hasta que la fábrica estuviera terminada. Poco después de un mes de haberse comenzado la construcción, Logan inició sus recorridos por los Willys en busca de artesanos del país, que más tarde pudiéramos emplear en el trabajo. Cada vez que regresaba de esos viajes y describía a algunas de las personas que había conocido, yo siempre me acordaba de mi abuelo. Algunos de los hombres mencionados por Logan todavía me resultaban familiares. Logan quería que yo le acompañase en esta búsqueda, pero yo creía que para mí sería demasiado penoso. Podría hacerme recordar todo aquello que había perdido. Mientras tanto, yo entré en la rutina de una existencia tranquila en Fardy. Cuando Logan estaba ausente, cenaba con Tony, el cual a menudo hablaba de los teatros de Boston. Me ofrecía continuamente comprar entradas para esta o aquella obra. Después de todo, nosotros decidimos, a menudo, si llevarán o no la obra a Nueva York, decía. Lo intentó todo para convencerme de que lo acompañara a ver una de las nuevas obras. Yo me contentaba con la lectura, saliendo algunas veces a pasear a caballo para hacer ejercicio, y ayudando a Martha Goodman a atender a Gillian, la cual, con la ayuda de los tranquilizantes, estaba muy calmada, y más bien parecía una dulce niña. Ahora mencionaba a los fantasmas muy de tarde en tarde. Finalmente, en parte por aburrimiento y en parte por sentir un auténtico interés por un nuevo espectáculo que se estrenaba en Boston,
Accedí a acompañar a Tony un sábado por la noche. Logan estaba en Winnero y no regresaría hasta el miércoles siguiente. Fui a mi armario para decidir lo que me pondría, y busqué entre algunos de los vestidos que Tony había comprado para llenar el armario de mi nueva suite. Todo había formado parte de aquella sorpresa, pero hasta ahora, yo realmente no había examinado aquellas ropas. Cerca del final de la barra descubrí un vestido de satén negro, con una falda plisada y un cuerpo de encaje, sin mangas. Dejaba los hombros al descubierto. El escote tenía forma de corazón, y era bastante atrevido. Tony siempre había tenido buen ojo para el estilo y tamaño, algo que yo había descubierto cuando me llevó a comprar mi vestuario al matricularme en la Winter Haven School, una escuela privada para muchachas de familias acomodadas. Cuando me puse el vestido y me contemplé en el espejo, sentí el estremecimiento en mis entrañas que me produce siempre ser consciente de mi atractivo sexual. Mi pecho quedaba alzado, exhibiendo más mi escote. Me sentía decididamente provocativa. Sabía que con un vestido semejante, revelaba la madurez de mi femineidad. Había desaparecido aquel aspecto dulce, inocente, que en otro tiempo fue el mío. Me recogí el cabello en lo alto, mostrando la línea alargada de mi nuca. Mi piel era suave y fina a la altura de los hombros. Tenía un chal de lana ligera, tejido a mano, para cubrir mis hombros, el cual me bastaría en aquella cálida noche de verano. Me apliqué un mínimo de maquillaje, solamente un ligero retoque de sombra en los ojos y un ligero color de lápiz de labios. Después de realizar estos preparativos, di un paso atrás y me examiné. Era agradable vestir elegantemente. Era agradable salir de noche. Desde nuestra luna de miel, Logan había estado tan ocupado con su trabajo y la fábrica de Winnero que no habíamos salido mucho juntos. Estaba contenta de haber cedido, finalmente, a las demandas incesantes de Tony para que lo acompañara a ver un espectáculo. El pensamiento de mezclarme entre la alta sociedad de Boston y de ir a divertirme era estimulante. Una llamada suave en la puerta de mi habitación me arrancó de golpe de mis ensueños. Era Tony, vestido con un smoking negro y camisa blanca de cuello pajarita con una corbata de lazo negra. Durante un momento permaneció quieto en el umbral, contemplándome, con una expresión extrañamente inquieta en los ojos. «¿Qué pasa?», le pregunté. «¿Qué?». «Oh, nada, nada, no pasa nada», balbuceó. Después se concentró nuevamente, suspiró y me dedicó su más afectuosa sonrisa. El negro es el color que más te favorece. Sucede lo mismo con tu abuela. Dios mío, Heaven, estás francamente magnífica. Gracias, dije, pero confiaba en que te pusieras ese vestido. Pero más que nada deseaba que llevaras esto. Y sostuvo en alto uno de los collares más caros de Gillian. Un collar con diamantes y los pendientes a juego. «Oh, Tony, no podría, no debería». Sacudí la cabeza y retrocedí un paso. Se acercó a mí por detrás, me colocó el collar alrededor del cuello y lo abrochó inmediatamente. Después me cogió por los hombros y me hizo girar de cara al espejo. «Fíjate, eres tú quien favoreces a los diamantes, y no lo contrario», dijo. Yo sentía las relucientes piedras, tibias sobre mi piel, y reviví aquella sensación de mariposeo en el fondo de mi estómago. Contuve la respiración mientras Tony pasó sus dedos sobre los diamantes y sus ojos azules centelleaban casi tanto como las piedras. «Gracias», dije, y sentí que la garganta se me cerraba antes de poder proferir la palabra. Tony cerró los ojos mientras sus labios se apretaban contra la cima de mi cabeza. «Llevas jazmín, el jazmín de Gillian. Lake también solía usarlo»,
murmuró. Bueno, el frasco estaba aquí, ¿y yo? Me alegro, dijo. Ese perfume solamente me trae buenos recuerdos. No te olvides de los pendientes, añadió. Los puso en la palma de mi mano y me la retuvo durante un momento. No tardes mucho. Quiero llegar al teatro un poco antes para poder lucirte. Oh, Tony, por favor. Te esperaré abajo. La limusina te aguarda, me dijo, y se marchó. Estaba tan excitado que parecía 20 años más joven. Me puse rápidamente los pendientes y me eché otra ojeada. Me sentía como una mujer que jugase con fuego al hacer revivir en Tony el recuerdo de mi madre. Una jovencita que, si había de creer las afirmaciones dementes de Gillian, le había seducido, pero había encontrado en él una víctima bien dispuesta. Mas yo no soy ni tan joven ni tan inexperta en cuanto a los hombres, como lo era mi madre, pensé. Las cosas no podrían suceder conmigo como habían ocurrido con ella. Yo tenía control sobre mí misma, sabía lo que hacía. Iba a salir a divertirme. Era bueno sentirse hermosa y ser apreciada. ¿Qué había de malo en ello? ¿No era eso lo que todas las mujeres deseaban? ¿Lo que todas anhelaban? Fantasías con respecto a ser el centro de la atracción. Y sin embargo, ¿no era acaso pecado sentir de esta manera, enamorarte de tu propia imagen? ¿No había sido ese el pecado de Gillian, enamorarse de sí misma, querer ser joven y hermosa siempre? ¿Sería su castigo haberse vuelto loca? ¿No lo sería también el mío? Cogí mi chal y me cubrí los hombros, dedicando una última mirada a mi figura al hacerlo. Por un momento, solo un momento, vino a mi mente uno de los retratos de mi madre, uno que ella tenía en su álbum. Su padre, Cliff Van Horen, no estaba. Gillian se había divorciado de él y había comenzado una nueva vida con Tony. Allí estaba mamá con un hombre nuevo, un hombre mucho más joven y más guapo, un Tony Tatterton, de 20 años. Y extrañamente, en esta fotografía, la joven hermosa y radiante que había sonreído anteriormente con candor inocente ante la cámara fotográfica, no había podido ahora ofrecer una sonrisa, ni tan siquiera débil o falsa. Una sombría inquietud turbaba sus ojos, al igual que turbaba los míos en la rápida imagen vista en mi espejo. ¿Estaba yo contemplando una imagen rápida de ella o de mí? La fotografía había sido tan profética. ¿Qué me predecía esa imagen? Rechazando cualquier interferencia con mis sentimientos vibrantes, cálidos y excitados, me reí ante lo que califiqué como mi tonta imaginación, y salí corriendo de mi alcoba con el eco de mi risa, que finalmente dejé tras la puerta cerrada, para que morase con todos los otros sonidos fantasmales que embrujaban Farthingale Manor. La obra fue maravillosa, una divertida comedia doméstica sin ningún momento aburrido. Era una obra clásica sobre una joven prometida en matrimonio a un viejo, millonario chocho. Ella amaba en realidad al hijo del viejo, pero el contrato matrimonial estipulaba que si ella no se casaba con el padre, el hijo no podría heredar ni un céntimo. El viejo moría antes de que terminase el primer acto, pero el hijo y la hermosa joven mantenían la farsa como si el viejo viviese todavía. Su presencia era constante, durmiendo o dando cabezadas en una silla. Había muchas oportunidades para crear situaciones hilarantes. Naturalmente todo acababa felizmente, y los dos enamorados se casaban. ¿No te gustaría que la vida fuese como una comedia, como una película?, me preguntó Tony cuando regresábamos a Farthing. ¿Con un final feliz para siempre? Naturalmente, asentí. ¿Sabes? Algunas veces siento que todo mi dinero es semejante a una fortaleza. Es cierto, la felicidad no puede comprarse, pero sí se puede evitar la infelicidad, utilizar el dinero para hacer las cosas fáciles, hacerlas más cómodas. ¿Cómo has hecho con Gillian? Sí, me respondió. Se volvió hacia mí en la oscuridad del asiento de atrás. Sus ojos estaban ensombrecidos en aquella oscuridad, pero de vez en cuando centelleaban los faros de un automóvil que pasaba, o la luz vacilante de un faro,
revelando la triste expresión de su cara. Como he hecho con Gillian. Y como has hecho conmigo, añadí. ¿Qué quieres decir? Comprar a Logan, dije. Lo dije simplemente, de un modo casual, como si fuese algo demasiado obvio para ser negado. Pero Heaven, ¿no irás a decirme que...? No importa, le tranquilicé. Yo he permitido que sucediera, de modo que posiblemente yo misma lo quiera así. Deseo esta vida lujosa. Farthing, rodeada por tantas cosas agradables, y sin embargo, pensando que hago cosas que valen la pena al enviar a Logan a construir esa fábrica en Winnerow. Espero que todo esto tenga también un final feliz, añadí. Así será, me confirmó Tony, y me apretó la mano para tranquilizarme. Pero esta noche no nos pongamos sensibleros, dijo cambiando el tono pesado de su voz. Esta noche ha sido demasiado maravillosa. ¿Has visto cómo te miraban? ¿Has visto lo celosos que estaban algunos de mis amigos? Al principio no sabían quién eras. Sonrió maliciosamente. Había algo en él que le hacía parecer nuevamente un muchachito. Se divertía fingiendo. Tony era un hombre serio la mayor parte del tiempo, absorto en sus planes y en sus negocios. Era raro ver este lado alegre y frívolo de Tony. Por primera vez me fijé en él como hombre, y me pregunté qué sería para él estar casado con Gillian, tener una esposa que estaba mentalmente enferma. No tener nunca una compañera, no tener nunca a nadie a quien acompañar a cenar o a algún espectáculo. En resumen, no tener a nadie a quien amar. Recordé lo alegres y activos que él y Gillian habían sido, la primera vez que yo vine a Farthing. Todos aquellos viajes excitantes que emprendían a California, a Europa, todas las grandes fiestas, las elegantes cenas. De repente, todo aquello había terminado para él. Todo cuanto le quedaba era su trabajo. Y yo. La soledad era la más cruel de las condiciones, pensé. Más dañina que las heladas del invierno, enviando el corazón a invernar. En ella no había nadie por quien vivir, por quien despertar, por quien luchar con energía y vigor. Los solitarios tenían solamente recuerdos y esperanzas, sueños e ilusiones. Bajo sus árboles de Navidad, solamente había cajas vacías con bonitos envoltorios. Era cruel por mi parte estar resentida porque Tony utilizara su dinero para retenernos a Logan y a mí, en Farthing, pensé. Con Troy muerto y Gillian demente, nosotros éramos todo lo que le quedaba ahora. Yo podía comprender los celos de Tony hacia todo aquello que alejara mi atención de Farthingale. Tony no era como Luke. Papá había perdido a su hermosa y joven mujer al esta dar a luz, y después se había casado con otra mujer que le había dado hijos. Cuando ella le abandonó, él renunció y vendió su familia, pero pronto encontró una nueva mujer y una nueva vida. Tony era diferente. Incluso con todo su dinero y su poder, no podía descartar su pasado, arrinconar sus recuerdos y comenzar de nuevo. Me veía obligada a admirar su devoción y lealtad inquebrantables, aunque algunos pudieran decir que mi padre, mucho más pobre, que se había atado al circo que ahora poseía, era mucho mejor. ¿Qué te parece si tomamos un brandy antes de acostarnos?, me preguntó Tony mientras nos acercábamos a Farthing. Siempre me cuesta un poco relajarme, y me gustaría quitarme el frío del cuerpo. Estuve de acuerdo y nos encaminamos directamente al salón, donde Curtis ya había encendido un fuego en el hogar. Nos trajo las bebidas y Tony y yo hablamos un poco más acerca de la comedia, de algunas de las personas que me había presentado y de sus planes para una expansión de los juguetes Tatterton. Finalmente, sintiéndome muy cansada, me disculpé y subí a mis habitaciones. Tony se quedó allí sentado, saboreando su brandy y contemplando el fuego. En el rellano miré en dirección de la suite de Gillian y vi a Martha Goodman que me hacía señas. Llevaba una bata y zapatillas y parecía bastante agitada. «Está pasando una mala noche», me murmuró saliendo fuera de la habitación al acercarme yo. Cuando el tiempo se pone así, siempre lo pasa mal. «¿Le has dado la medicina?» «Sí, pero esta noche no le hace mucho efecto». Frunció el ceño y sacudió la cabeza. «Está inquieta, ¿eh?»
Aumentaba el viento procedente del mar, y podíamos oírlo incluso en las partes más profundas de la casa, rugiendo sobre el tejado y las ventanas, más parecido al rugido del mar que al del viento. Sí. Ha estado murmurando sobre Abdul-Jabbar. Dice que oye al caballo que galopa alrededor de la casa, que relincha. Lo decía con tanta firmeza, aseguraba tanto que lo oía, que me ha convencido, tengo que confesarlo. Y he enviado a Curtis fuera para que comprobase si alguno de los caballos había escapado. Naturalmente, ninguno lo había hecho. Oh, Dios mío, ¿debo informar a Mr. Tatterton? Quizá nosotras... No. Solamente quería hablar un poco con alguien que no fuese de la servidumbre. Algunas veces, los criados me ponen más nerviosa que Mrs. Tatterton. Me apretó la mano. Todo va bien. Todo irá bien. Vámonos a dormir ahora. No se preocupe. Llámame si surge algún problema. No lo pienses ni un momento. Gracias, Mrs. Stonewall. Estoy tan contenta de que haya decidido quedarse aquí. Es tranquilizador saber que usted está justo al otro extremo del pasillo, me dijo Marta, y en su voz había un tono audible de alivio. Buenas noches, Marta. Le di unos golpecitos en la mano y me dirigí a mi suite. Mientras me preparaba para meterme en la cama, comenzó a llover. Una lluvia pesada, fuerte, que golpeaba y arañaba los cristales de las ventanas. A mí me parecía como si fuese una multitud de criaturas que se escurrieran arriba y abajo por el cristal. Al mirar hacia afuera, tuve la sensación de contemplar una cortina de terciopelo negro. Solo el relámpago ocasional permitía alguna visibilidad, y cuando la centella de electricidad celestial cruzaba el cielo frío y negro como el carbón, deformaba todo lo que había abajo: árboles, césped, mobiliario de jardín. Todo parecía hacerse líquido, rezumando en mi campo de visión, cambiando la forma, alargándose, palpitando. Era un mundo de pesadilla. Una noche en la que sería fácil ver fantasmas. Cerré bien las cortinas y aparté el cubrecama, ansiosa por acostarme y despertarme por la mañana siguiente, para ver el ardiente sol. Apagué las luces, y subí el cubrecama hasta mis hombros acurrucándome entre las cálidas ropas, y cerré mis pesados párpados. Afortunadamente me dormí casi enseguida, pero no había dormido mucho tiempo cuando algo me despertó. Mi habitación estaba totalmente en tinieblas, pero presentí otra presencia. Lo que me había despertado, pensé, era el ruido de la puerta al ser abierta, el pequeño clic de la manecilla. Durante unos momentos estuve mirando fijamente la oscuridad, percibiendo vagamente una sombra. ¿Quién hay ahí?, pregunté en un ronco susurro. El corazón comenzó a palpitarme. Sentí que un terror helado me recorría el cuerpo. ¿Hay alguien ahí, Tony? Oí ruido de pasos, y entonces vi que la puerta se abría y se cerraba. Solamente pude vislumbrar la figura que había entrado y salido. Esta persona misteriosa estaba demasiado envuelta en tinieblas para descubrir su identidad. Salté de la cama y encendí la pequeña lamparita de la mesa de noche de mi lado. Después me puse una bata y salí al pasillo. Las luces de fuera habían disminuido, de modo que las sombras eran más anchas y más alargadas. Me pareció oír que se cerraba una puerta, y avancé un poco más para escuchar y mirar, pero no se veía a nadie. ¿Podía haber sido Gillian?, pensé. ¿Habría podido pasar sin ser vista junto a una Martha Goodman dormida para venir a mi suite? ¿O había sido Tony que había venido para decirme algo y después había cambiado de opinión? Escuché durante un rato más y después volví a mi dormitorio, cuando sentí la humedad bajo mis pies. Me arrodillé y toqué la alfombra. Fuere quien fuese, había traído con él la lluvia. Inquieta y confusa, volví a la cama. No se me había ocurrido antes cerrar con llave mi dormitorio, pero esta vez lo hice así. Sin embargo, permanecí en vela un largo rato, y cuando finalmente conseguí dormir, fue un alivio. Al despertarme, oí los ruidos matutinos de la casa. Los criados en movimiento, las cortinas y ventanas, que se abrían, los desayunos que se preparaban. Estuve escuchando durante algunos minutos, y después me senté rápidamente en la cama. ¿Había imaginado, quizás, un visitante nocturno la noche anterior? ¿Lo había soñado? ¿O había venido alguien realmente? Me puse la bata y las zapatillas,
y me acerqué a la puerta de mi dormitorio. Estaba cerrada con llave. Si la puerta cerrada no era un sueño, tampoco lo era el resto. Abrí la puerta de la suite y miré la alfombra del pasillo. Ya no había humedad, pero quedaba otra prueba. Alguien había dejado un poco de barro. ¿Quién había sido? Me vestí rápidamente, decidida a solucionar el misterio, pero no pude preguntar a Tony, porque había desayunado temprano y se había marchado de Farcy, hacia su trabajo. De modo que encontré a Curtis en el comedor y le pregunté si sabía algo del asunto. Obviamente no hubiera debido hacerlo. El hombre quedó totalmente aterrorizado, convencido de que yo había confirmado una de las historias sobrenaturales de Ray Whiskey. No, Mrs. Stonewall, me dijo. Yo no andaba por ahí y no vi a nadie, pero no es la primera vez que se oye que alguien deambula por la casa durante la noche. Ray Whiskey dice que ha de ser uno de los antepasados de Mr. Tatterton. Dice que alguno quizá fue asesinado y su alma vaga todavía perdida. Eso es ridículo. Dile a Ray que quiero hablar con él. Muy bien, señora, dijo Curtis y desapareció en dirección a la cocina. Pocos minutos después se presentó Ray. El corpulento negro de cabello gris parecía haber estado toda la noche en vela. ¿Qué es eso de un antepasado asesinado deambulando por los pasillos durante la noche? ¿No crees que estás llegando demasiado lejos con tus historias, Ray? Curtis lo cree, y Martha Goodman me ha dicho que muchos de los sirvientes están muy espantados. Me sonrió y sacudió la cabeza. Usted lo oyó la noche pasada, ¿no es cierto, Miss Heaven? Y asintió, como si me indicase la respuesta. Oí algo y vi a alguien. Fue un vistazo rápido, pero no era un fantasma. Respondí, desviando la mirada. Yo también le oí, dijo Ray. ¿Y te pusiste a beber para matar el miedo hasta quedarte dormido? Le exigí, volviéndome nuevamente hacia él. ¿Es eso? No tenía que confesarlo, podía verlo en su cara. Los sirvientes están muriéndose de miedo, creyendo en fantasmas, Ray. ¿Quieres que le cuente a Mr. Tatterton lo que está sucediendo aquí? Ya lo sabe, Miss Heaven, dijo Ray, inclinándose hacia mí. Lo he visto de noche, de un lado a otro, escuchando, buscando. ¿Quién sabe? Dijo Ray, irguiéndose nuevamente. Quizá Mr. Tatterton ha encontrado a su pariente muerto. Por un instante me quedé mirándole fijamente. Eso es ridículo. Es algo totalmente absurdo, Ray. Siento haberte permitido que alguna vez me distrajeras con tus historias de superstición y cosas parecidas. Lo siento, Miss. He de volver a la cocina para preparar el desayuno de Mrs. Tatterton. Anda, ve. No resultas una ayuda en absoluto. Lo observé mientras se alejaba, y después miré a Curtis, que estaba cerca, como siempre, con el aspecto del indio delante de un estanco. No puedo creer que tú escuches todas esas bobadas, dije, pero mi voz no expresaba todo el convencimiento que debía. Dejé el desayuno y salí fuera para reflexionar. Desde aquel día en que había huido de la casita, había evitado el laberinto, pero esta mañana, quizás a causa de los extraños acontecimientos de la noche anterior, me sentí inexplicablemente atraída hacia el laberinto una vez más. En el instante en que salí al exterior, tuve la sensación de penetrar en un sueño. El cielo de la mañana se hizo de un azul más oscuro, cuando una gran nube cubrió el sol. Habían desaparecido casi todo el rocío y la neblina de la mañana, pero aquel anillo de niebla, siempre presente alrededor del laberinto, continuaba inmutable. Entré tan aprisa como solía hacerlo cuando Troy vivía, y yo iba y venía deslizándome entre la casa grande y la casita de Troy. Cerré los ojos y aspiré el intenso olor de los setos florecidos que perfumaban los corredores. Recorrí el laberinto siguiendo la ruta que yo sabía que me conduciría a la casita.
Caminé tan velozmente como pude, y cuando finalmente salí al otro lado y me encaré con la casa de Troy, estaba jadeante. La gran nube se apartó del sol, y el mundo que me rodeaba volvió a resplandecer. Miré hacia atrás, hacia los oscuros pasillos del laberinto, con la auténtica sensación de haber pasado de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la felicidad, de la desesperación al optimismo. Sí, muchos evitaban recorrer el laberinto porque temían su misterio, pero yo había descubierto, hacía mucho tiempo, que uno ha de correr riesgos para conseguir una felicidad más profunda y más verdadera. Encontrar el coraje era parte del coste, pero el esfuerzo bien valía la pena. La casita de campo estaba tal como yo la había encontrado recientemente, congelada en el tiempo, bien cuidada, pero embrujada, vacía y silenciosa. Crucé los brazos bajo mis senos y me acerqué lentamente a la puerta principal. Allí vacilé. ¿Por qué había vuelto a la casita? ¿Por qué me atormentaba a mí misma? ¿Por qué había accedido a vivir en Farthingale Manor, en donde sabía que todos estos recuerdos seguirían vivos, palpitantes? Me estaba atormentando con los sonidos, las visiones y los perfumes. Estaba castigándome por los pecados que no había cometido. O quizás sí. ¿No estaba yo en el pecado al amar a Troy, aunque él fuese mi tío? ¿No había yo pecado al llenar su corazón de esperanza y permitir después que se rompiera dejándole sufrir totalmente solo? ¿No había pecado yo al no estar aquí el día que él más me necesitaba, el día que había penetrado en el mar para ahogar toda su desgracia? Yo había hecho vibrar las cuerdas de su corazón y después le había abandonado, dejándole tan silencioso y tan inútil como el piano de la sala de música. Su música solamente permanecía en mi recuerdo. Su utilidad había desaparecido. Sí, venir a esta casita era otra manera de continuar el tormento, pero yo era como alguien dirigido por un fantasma apasionado. Abrí nuevamente aquella puerta y entré en la casita que en otro tiempo había sido un escenario cálido y cómodo para nuestro amor y nuestras promesas. La última vez que había entrado en la casita, la realidad de lo que estaba viendo me había hecho huir corriendo. Había esperado encontrar montones de polvo, verla como algo perdido en el pasado, pero Tony la había mantenido y conservado, y tenía el mismo aspecto que en vida de Troy. Estaba exactamente como la última vez que yo había venido a verlo. Era exactamente como la conservaba en mi memoria, tal como la había encerrado en el fondo de mi corazón. Solo que ahora, al quedarme y observar más cuidadosamente a mi alrededor, presentí algo más. No estaba congelada en el tiempo, también estaba viva en el presente. Vi que todos los relojes antiguos iban a la hora. Como para confirmar este descubrimiento, el reloj del abuelo dio la hora, y la cajita de música azul celeste, que tenía forma de casa, abrió su puertecilla, y la diminuta familia que la habitaba salió y volvió a entrar mientras sonaba la dulce melodía misteriosa. Me acerqué a la mesa de trabajo donde Troy solía hacer sus creaciones Tatterton. Allí había media docena, más o menos, de pequeñas armaduras y algunos pedacitos de plata con la forma de una S, con agujeros en los extremos. Junto a ellos, había pequeños rayos, a punto de ser encajados. Cuando los eslabones de plata se unían, la cota de malla podía moverse libremente. Eran tan diminutas y tan preciosas. Lo que me pareció muy raro fue lo limpias y libres de polvo que estaban todas esas piezas. Algunas de las herramientas que Troy solía utilizar estaban todavía encima de la mesa, junto a las pequeñas piezas. Naturalmente, yo no podía estar segura, ya que la primera vez que había ido a la casita, había huido precipitadamente, pero me parecía que todas esas herramientas habían estado entonces colocadas ordenadamente en su lugar, en la pared.
No recordaba haber visto todo este trabajo encima de la mesa. ¿Tendría Tony algún otro artesano viviendo y trabajando en la casita de Troy? Decidí explorar un poco más. Con gran sorpresa, descubrí que la despensa de la cocina estaba bien surtida de alimentos, comida fresca. Cuando puse mi mano sobre la tetera, que estaba sobre el fogón, sentí su calor. Alguien se había preparado una taza de té no hacía mucho rato. ¿Por qué permitía a Tony que alguien utilizara la casita? Sería por eso por lo que se había mostrado tan a la defensiva cuando yo lo interrogué, y había hecho referencia a la aflicción que le causó la muerte de Troy como medio de poner fin a nuestra conversación. Al mirar a mi alrededor, dentro de la casita, vi que había otros trabajos nuevos, no solamente la pequeña armadura sobre la mesa. Vi la gente medieval en miniatura, que poblaba los preciosos pequeños castillos, y las chozas de paja, alineados en los estantes. Vi una réplica de una catedral, de antiguo estilo inglés, pintada parcialmente, algunas de sus pequeñas ventanas con vidrios de colores a punto de ser instaladas, y vi los comienzos de una escena de batalla feudal con los caballeros a caballo blandiendo sus lanzas ante arqueros vestidos de verde. En una pequeña colina, había una hermosa damisela, inquieta por su joven caballero, indudablemente. A su lado tenía dos damas de compañía, que sostenían delante de sus caras pequeños y delicados pañuelitos de encaje. Ahora comprendía lo que Tony estaba haciendo, y se me heló el corazón. Me había hecho creer que había conservado la casita como un altar en aras de su difunto hermano, por algún sentimiento de culpa, cuando en vez de eso, solamente estaba pensando en sus negocios, sus preciosos juguetes en miniatura. Había encontrado a alguien tan habilidoso como Troy, y lo había instalado en la casita de Troy. Sencillamente sentía vergüenza de que yo pudiera descubrir y entender cuánto le preocupaba ganar más y más dinero, más que cualquier otra cosa en el mundo. Cosas que yo creía que para él eran tan sagradas y tan preciosas como lo eran para mí, no lo eran. Me sentía como una esposa que hubiera descubierto que el padre de ella había repartido las ropas y las joyas de su difunto marido. Furiosa, di media vuelta para salir de allí. Quería regresar a Farthie para esperar a Tony y enfrentarme con él, contándole mi descubrimiento. Pero algo más me llamó la atención. La puerta que iba al sótano de la casita estaba medio abierta. La contemplé durante un momento, y después sonreí en mi interior. Naturalmente, pensé. Quien fuera el que Tony había contratado y permitido utilizar la casita, me había oído llegar, y se había escondido en el sótano. Quizá Tony le había advertido con respecto a mí, después de haber hablado yo con él acerca del asunto, y le había dicho que evitase cualquier encuentro conmigo. Pero yo estaba decidida a enfrentarme con esa persona, para que no pudiera negarse la evidencia. Me dirigí hacia la puerta y bajé los peldaños, pero había olvidado lo oscuro que estaba aquel recinto grande y sin ventanas, y los túneles que conducían a la casa grande, de modo que volví a subir, y busqué una vela que encontré precisamente allí donde siempre habían estado. Y entonces, volví al sótano decidida a descubrir lo que yo creía que era una violación indigna. El resplandor de la pequeña llama amarillenta se estremecía en las paredes del sótano. Mientras yo iba de izquierda a derecha, la frágil iluminación se deslizaba dulcemente por la oscuridad, revelando el suelo y las paredes de la habitación vacía y oscura. Debe haberse metido en los túneles, pensé, y continué adelante. Caminaba lentamente, recordando lo impaciente que antes me sentía al tener que avanzar despacio para evitar que la llama se apagara. Cuando Troy me enseñó los túneles, me dijo que siendo muchacho, siempre había sentido miedo de cruzarlos. Cada vez que el túnel describía una curva, Troy temía que aparecieran monstruos, o que de los rincones oscuros surgieran fantasmas. Pero en este momento, yo no esperaba monstruos ni fantasmas. Esperaba encontrar algún hombrecillo asustado, temiendo por su empleo,
temiendo que yo le atrapase. Tony se enfadaría y lo despediría. Yo sabía que no era justo que descargase en él mi enfado, pero no podía contener la furia que se había apoderado de mí. Esa casita, y todo lo que había dentro, era una parte tan importante de Troy, que me resultaba penoso pensar que un extraño pudiera dormir en su cama y tocar sus preciosas cosas. Oía pasos delante de mí, estaba segura de ello. Fuere quien fuese, estaba alejándose rápidamente, huyendo de la luz de mi vela. Bajé la vela hasta el suelo y vi el rastro de pasos. Algunos parecían recientes. Algunos parecían haber sido hechos la noche anterior. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que había recorrido casi la mitad del camino a través de los túneles. ¿Cuánto podía durar esto? ¿No sabía aquel hombre huidizo que no podía escapar de ser descubierto? ¿Y no tenía él miedo de andar apresuradamente en la oscuridad? Quizás sería que desde mi regreso a Farthie, Tony y su nuevo empleado se encontraban secretamente allí abajo en los túneles. «Seas quien seas», grité, «vale más que te acerques a mí. Te seguiré hasta Farthie, y eso será mucho más penoso para ti. Acércate. Sé que estabas en la casita, sé que trabajas para Tony». Esperé y escuché. Todo estaba repentinamente silencioso. «Estás haciendo una tontería», dije. «He visto el trabajo que has hecho, sé lo que estás haciendo. No hay motivo para que continúes huyendo». Esperé nuevamente. Nada todavía. «Muy bien, como prefieras», dije, y continué avanzando. Cubrí la llama con la mano izquierda para protegerla del movimiento del aire, aumentado por mi paso rápido, sin dudar ni tan siquiera al dar la vuelta a un recodo. Sabía dónde estaba, y sabía cuánto camino quedaba todavía para llegar a Farthie. Llegaría hasta el pie de los escalones resbaladizos y estrechos que conducían hasta el fondo de la cocina. El desayuno ya había terminado. Si ya habían limpiado los cacharros, quizá no habría nadie en la cocina, pensé. El trabajador secreto de Tony podría deslizarse dentro de la casa y escapar de ella por una de las entradas laterales antes de que yo le alcanzara. Decidí, rápidamente, olvidarme de la vela y corrí, recordando exactamente los giros del túnel. La oscuridad era absoluta, pero utilizando las paredes como guía, avancé velozmente. Al llegar al recodo final me detuve. Alguien estaba a poca distancia de mí, en la oscuridad, cerca de una de las puertas que no conducían a parte alguna. No se movía, ni tan solo podía oír su respiración. Me paré y escuché, pero parecía ser únicamente otra sombra fundiéndose en la oscuridad, casi indistinguible. Mis ojos, que se habían habituado a la ausencia de luz, podían, sin embargo, distinguir su oscura silueta delante de mí. Parecía como si se apretara contra la pared, esperando sencillamente que yo pasara sin verle. Había algo familiar en aquella silueta. Me hizo pensar inmediatamente en la figura oscura que había entrado en mi dormitorio la noche anterior. «¿Quién es?», pregunté en un susurro. «¿Quién eres? ¿Vives en la casa de Troy?». Hubo un largo momento de silencio, y entonces le oí que me respondía, también en un susurro. «Sí», dijo. Había algo tan familiar en ese sonido que mi corazón comenzó a latir violentamente. Busqué a tientas las cerillas con mi mano izquierda, y mis dedos temblaban de tal manera que no pude conseguir que la llamita llegara a tocar la mecha de la vela. «Vete», murmuró el hombre, con una voz ronca, obviamente disfrazada ahora. «No enciendas esa vela. Vete enseguida». Vi que alzaba sus brazos tapándose, como si no quisiera que yo le viese. Después se volvió y entró por un túnel que yo sabía que no conducía a ninguna parte. Vacilé. Parte de mí me estaba aconsejando que hiciera lo que ese hombre me había dicho, dar media vuelta y alejarme. Algunas veces no deberíamos desafiar al azar y al destino, me decía una vocecita dentro de mí. Algunas veces somos demasiado orgullosos y demasiado decididos en contra de nuestro propio bien. No era la primera vez que había llegado a una bifurcación en el camino, y había escogido la ruta más peligrosa. Pero era algo más que simple testarudez lo que ahora me hacía seguir adelante. Y era más que furia contra Tony. No, ahora había otra parte de mí misma, enemistada con la precaución. Esta parte había estado dormida, aletargada,
almacenada en algún estante arrinconado de mi corazón. Sentí que este alter ego abría los ojos y se agitaba. Sentí que su corazón palpitaba una vez más con el mío. La sentí emerger y fundirse después conmigo. Y sin más demora froté la cerilla y encendí la vela que iluminaría mi camino a través de la oscuridad de mi propia mente y que me conduciría a la respuesta. Avancé adentrándome en el oscuro túnel sin salida. La vela disipaba la cortina de tinieblas que me rodeaba, dejándome pasar por debajo, pero yo sabía que la cortina caía como una puerta de hierro detrás de mí a medida que yo avanzaba, y no podía evitar recordar las historias de Ray Whiskey sobre fantasmas y antepasados inquietos. ¿Qué mejor camino para ellos que recorrer los túneles secretos al salir de sus tumbas sin reposo? Revivieron todos mis temores infantiles. Habría encontrado el espíritu turbado de Tom, su camino por estas oscuras venas de la tierra. ¿Penetraría yo, acaso, en aquella bolsa de oscuridad que alojaba el espíritu de mi madre? Miré hacia atrás aquel muro negro. ¿Era demasiado tarde para cambiar de rumbo? ¿Habría cruzado ya el límite? Giré en el primer recodo. El túnel iba algo más allá, y después se alzaba el muro que Tony había construido para cerrar el paso a intrusos del exterior. ¿Dónde estaba la oscura silueta a la que me había acercado algunos momentos antes? ¿Podía haber pasado por su lado sin verla? Disminuí el paso y alcé la vela un poco más alto, sosteniéndola a cierta distancia delante de mí. De pronto sentí un movimiento de aire a mi derecha y me volví justo cuando la figura salía de las sombras más oscuras. Bajé la vela y él rodeó con su puño la llama para apagarla. Pero ya era demasiado tarde. El resplandor había iluminado brevemente su rostro. El calor que yo sentía en mi cara debía hacerla brillar del mismo modo. Sus ojos siguieron vivos en la oscuridad, incluso después de que la llamita fue ahogada, y aquellos eran unos ojos que yo conocí al instante y nunca olvidaría. «Troy», grité. «Heaven», susurró. Y por un momento, mi razón dudó de si había encontrado un fantasma o era una ilusión de mi propia mente, asustada e inquieta. Encendí nuevamente la vela para descubrir la verdad,